Acompaña como siempre en el estudio Jorge Sánchez Tello, economista de Fundef. Gracias por acompañarnos, Jorge. Bueno, ¿qué significa ya esta reducción? ¿Sería la tercera para este 2016 por parte de Banxico? Así es, Lucero, muy buenas tardes. Es un anuncio que ya hemos estimado, lo hemos comentado aquí hace 2-3 semanas. El Banco de México está ajustando sus expectativas del crecimiento dada la volatilidad en los mercados internacionales. En alguna otra ocasión hemos comentado que esperamos que la economía este año crezca alrededor del 2%, que va de acuerdo a la expectativa del Banco de México, que es en un rango del 2 al 3%. Seguramente la Secretaría de Hacienda en las próximas semanas tendrá que hacer algún ajuste, y aquí también hay que señalar que para el próximo año, si bien se maneja también una expectativa del 2.5 al 3.5, evidentemente son rangos que, como hemos visto en los últimos años, han venido a la baja a como iniciamos el año. Bueno, esta semana analistas que fueron encuestados por el Banco de México indicaban que precisamente la debilidad del mercado interno, la situación actual de la crisis económica internacional ponen en riesgo la economía o el crecimiento económico aquí en nuestro país, pero ¿qué otros estragos podrían dejar más adelante los precios del petróleo y esta devaluación del peso? Si la depreciación del peso continúa, digamos, durante todo este año, porque si bien el Banco de México ha estabilizado la volatilidad del precio del dólar en estos, digamos, alrededor de los 18, yo espero que tarde o temprano vamos a tener un impacto en los precios. Tan es así que, por ejemplo, hemos estado viendo el incremento de algunos aparatos telefónicos, y bueno, ahí va a venir la contraparte de que si bien los precios en la telefonía han bajado, los teléfonos celulares van a subir, entonces los beneficios de la reforma en telecomunicaciones van a verse un poco en entredicho. Aquí lo importante que hay que destacar, que es lo que ha comentado el gobernador del Banco de México, es que hay que darle un impulso al mercado interno. Aquí lo hemos comentado, es importante hacer una gran reforma para Pemex, Lucero. ¿Por qué razón? El PIB el año pasado creció el 2.5%. Si quitamos a Pemex o el sector petrolero, hubiésemos crecido el 3%. Entonces, evidentemente, si este año vamos a crecer en un rango alrededor del 2%, evidentemente podemos crecer un poco más si realmente reformamos Pemex. Hacienda, pues ya lo sabemos, anunció este recorte al gasto. ¿Va de la mano o es coherente de alguna manera con este recorte de previsión de Banxico? Es congruente en el aspecto de que, bueno, el gobierno, generalmente los gobiernos administran un poco mal los recursos del país. El año pasado, al parecer, el recorte que ellos anunciaron no se cumplió, entonces esperemos que este año sí se cumpla, porque es una señal sobre las expectativas sobre el manejo de las finanzas públicas, y para ello les comparto un pequeño dato. Si bien la depreciación del peso ha sido importante por factores externos, también hay que preguntarnos, y los inversionistas hacen esa pregunta, ¿cuánto ha sido también de factores internos? La deuda externa del sector público, Lucero, representa el 14.2% del PIB, es una cifra altísima. El sector privado no bancario representa el 8% del PIB. En cambio, el sector bancario solamente tiene el 1.4% del PIB. ¿Esto qué nos quiere decir? Que tanto el sector público como el sector privado no bancario tienen también le han metido cierto ruido al tipo de cambio, y por eso la expectativa del peso no ha podido bajar. O sea, tienen deudas que con el tipo de cambio también han tenido un impacto negativo para el sector público y para el sector privado. El Banco de México indica que la inflación podría mantenerse en un 3%, y esta mañana escuchábamos a Carsten decir que no ha sido impactada tan fuerte por el tipo de cambio que se prevé. Ahí se prevé, o sea, la transmisión del impacto de una depreciación en los precios, si bien ya no es como en el pasado de que se daba un incremento de forma inmediata, seguramente a lo largo del año van a incrementarse algunos precios, pero yo creo que aquí lo importante y la señal que ha dado el Banco de México con incrementar su tasa de interés, Lucero, es que los precios pueden crecer, pero de forma ordenada, no de una forma descontrolada, y yo sí estoy seguro y comparto la idea con el Banco de México de que la inflación se va a mantener entre el 3 y el 4%, y en caso de que
el Banco de México vea alguna señal de que la inflación se esté disparando, tiene las herramientas necesarias para hacer ese ajuste, que es la tasa de interés. En febrero pasado vimos que se hizo una modificación a la tasa de interés precisamente para evitar un aumento en la inflación. ¿Crees que sea funcional? Es funcional en el aspecto de que está comprobado de que sí, el Banco Central encarece el dinero mediante la tasa de interés, es una de las medidas más eficaces para mandar una señal al mercado de que el Banco de México, respetando su autonomía, va a tener bajo control los precios, Lucero. Entonces, en ese aspecto, yo creo que no es el Banco de México el que se debe de preocupar por el crecimiento. Al fin y al cabo, ellos están cumpliendo, yo creo que de una forma muy satisfactoria y haciendo un estupendo trabajo con la inflación. En el aspecto del crecimiento, en todo caso, sería un poco más la Secretaría de Hacienda, porque con estos crecimientos vamos a estar prácticamente este sexenio en un rango del 2.5%, que si bien no es malo, también hay que destacar que hay otros países que están teniendo un crecimiento prácticamente de 0, 1 o negativo. Yo creo que aquí la señal y lo importante para el país, Lucero, es que nos debemos de destacar que México tiene una estabilidad macroeconómica y que si bien hemos tenido algún problema con el tipo de cambio, tampoco es algo que nos deba de espantar. El único detallito aquí es que sí se debe de seguir con la transformación de Pemex. Jorge, gracias por la plática como siempre. Gracias, Lucero. Jorge Sánchez Tello, economista de Fundev. Continuamos con más noticias. El precio del petróleo vive una jornada de altibajos también este jueves. El barril del Brent se cotiza en $36.93, mientras que el West Texas se vende en $34.66 por barril. Y según el Fondo Monetario Internacional, los países productores de petróleo tendrían dificultades para recaudar capital en los mercados internacionales de deuda por los bajos precios del crudo. Indicó este organismo que en el entorno actual es difícil que todos los exportadores petroleros obtengan dinero en el mercado internacional.